buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre el sector de las telecomunicaciones. El sector de las telecomunicaciones ha sido elegido por su carácter oligopólico, es decir, está dominado por un pequeño número de empresas que controlan la mayoría del mercado. Aunque existen varios proveedores, solo unos pocos concentran la mayor parte de los ingresos, la infraestructura y los usuarios, lo que conlleva a unas altas barreras de entradas. Esto se debe a que es un oligopolio natural, requieren grandes inversiones de infraestructura, torres, redes de fibra óptica, satélites, centros de datos. Tiene una regulación fuerte, ya que este está controlado por el CRC de Colombia, que impone requisitos técnicos y legales complejos. Economías de escalas, ya que pueden ofrecer precios competitivos gracias a su gran tamaño y que la mayoría de estas son empresas que llevan mucho tiempo en el mercado y interdependencia entre competidores, entre ellos hay inversiones y hay un tiempo de respuesta de unas acciones que dependen de los factores del mercado. En esta área se encuentran cuatro empresas importantes que es Claro, América Móvil, que es líder del mercado y tiene más del 50% de servicios, Movistar, que tiene el 20 y el 25%, es una empresa española, Tigo, un Emilicom que tiene una fuerte presencia más que todo en internet fijo, televisión y tiene el 10 al 15% del mercado. Y WOM que es entrante y entra con una estrategia de precios muy competitivos. ¿Se han preguntado por qué hay tan pocas compañías de telecomunicaciones en el país o por qué siempre escuchamos los mismos nombres como Movistar, Claro o Tigo? La respuesta está en las barreras de entrada, que hacen que competir en este mercado sea mucho más complicado. Hoy les voy a hablar sobre ello. Primero que todo, las inversiones son altísimas. Para entrar en este mercado se necesitan millones de dólares. Hay que construir antenas, redes de fibra óptica, estaciones bases, centros de datos y mucho más. Además, en muchos países, para obtener una licencia de operación se necesita una cobertura mínima nacional. Es decir, que antes de captar un solo cliente ya se tiene que haber invertido una fortuna. Esto beneficia a las empresas que ya están adentro, porque nuevos competidores lo tienen casi imposible. El siguiente punto es el uso limitado del espectro radioeléctrico. Este es un recurso que permite transmitir señales inalámbricas, pero es limitado, costoso y está regulado por el Estado. Este se asigna por licitaciones o concesiones con precios muy altos y condiciones técnicas bastante exigentes. Si se quiere competir en el mercado, primero necesitas que te den una frecuencia y esto no siempre ocurre. Los operadores actuales manejan millones de usuarios y esto les permite reducir el costo por cliente, ofrecer precios agresivos e invertir más en marketing, servicio y fidelización. Otra barrera de entrada es que las marcas ya están bien consolidadas. Las grandes compañías ya tienen la confianza del consumidor. Cuentan con marcas reconocidas, contratos a largo plazo, beneficios por antigüedad y alianzas con otras empresas. El resultado, pues como dije anteriormente, que a los nuevos les cuesta convencer mucho a la gente de cambiarse. El siguiente punto es la regulación y la burocracia compleja, ya que esto no solo se trata de poner antenas, sino que hay que cumplir con normativas técnicas, ambientales y de seguridad, obtener permisos para construir y además muchas veces garantizar atención a zonas rurales. Esto retrasa la entrada y eleva los costos administrativos. Ya como último punto está la interconexión y la dependencia de infraestructura. Los nuevos operadores necesitan conectarse a las redes de los ya existentes y muchas veces dependen de alquilar su infraestructura. Esto reduce su autonomía operativa y su margen de ganancia. Un claro ejemplo son los operadores móviles virtuales, la OMV, que no tienen red propia y alquilan la de otros. Bueno, como ya vimos con las barreras de entrada, pues ya sabemos que del mismo modo hay también muchas barreras de salida a la hora de que una empresa del sector de telecomunicaciones quiera retirarse. Hay al menos tres tipos de barreras que nosotros encontramos. La primera serían los costos de salida, en el cual pues sería lo que tendría que pagar las empresas a la hora de querer abandonar el sector, un país o generalmente el mercado de una zona en sí. Eso incluye pues desmantelamiento de infraestructura, de redes, la fibra óptica,
También el cancelamiento de los planes de datos, el abandono de las oficinas en sí, de los servidores en los que estaban involucrados y también de alguna clase de red mutua con la que compartía con otras empresas. Todo eso, además, sin contar, pues obviamente alguna clase de indemnización o demanda o una sanción que pueda darle el Estado o el gobierno si no logra cumplir algún tratado o se retiran antes de lo estipulado según los contratos. El segundo serían los compromisos a largo plazo. El mercado de telecomunicaciones requiere una necesidad de estar innovando y manteniéndose fresco constantemente, además aprovechando las nuevas tecnologías y que tras la pandemia cada vez hay una digitalización de contenido, pues eso ha hecho que las empresas tengan que estar innovando y renovando sus sistemas, ya que como se vio en la pandemia, muchas de estas empresas de telecomunicaciones bajaron sus inversiones como en un 2,35%, a menos en Colombia principalmente, y pues debido pues a todos los cambios y el traslado que pues, tuvo que hacerse en la pandemia de último momento. Un ejemplo de una empresa que debido a la falta de innovación y de compromisos a largo plazo fue Nokia, quien no supo adaptarse a al nuevo servicio de telefonía, la red móvil, los nuevos celulares en sí, y se quedó cada vez más afuera del mercado. Incluso si al final terminaron fuera del mercado, pues salieron como con un completo fracaso, sin ingresos, sin fondos y sin alguna clase de clientes leales con los cuales pueda volver, ya que se fueron reemplazados con pues, el oligopolio entre las demás empresas. Y el tercero sería la lealtad del cliente. Hay millones de personas que están usando sus servicios y a pesar de los problemas que puedan traer algunas, como falta de pagos y eso, al momento en que deciden irse al mercado, pues están presionados a indemnizar a cualquier consumidor que se vea afectado con su retirada. Además de que del mismo modo se pierde cualquier acuerdo futuro e información que tenga sobre la zona y los clientes de ahí, ya que muy seguramente sea reemplazado por otra empresa que abandone la zona. Esto presiona muchísimo a las empresas, ya que incluso si en esa zona están llevándolo a pérdidas, pues no pueden irse, ya que tienen unos clientes leales, los cuales simplemente no pueden abandonar, porque saben que si dejan la zona, llegará otra empresa que la retomará y así sucesivamente. Debido a que el sector de las telecomunicaciones en Colombia es un mercado oligopólico dominado por unas pocas empresas como Movistar o Claro, y a que hay numerosas barreras de entrada y barreras de salida, ni las empresas ni los compradores son tomadores de precios. Esto quiere decir que los precios no son fijados únicamente por las fuerzas del mercado, sino también en base a decisiones estratégicas y a factores estructurales que limitan la competencia, como las barreras de entrada y las barreras de salida ya mencionadas, las cuales son los más importantes. Como ya explicamos en puntos anteriores, hay numerosas barreras de entrada, como el alto costo para ingresar al mercado o la limitación del espectro electromagnético. Estas barreras hacen que muy pocas empresas puedan ingresar al mercado y por tanto las empresas que ya están establecidas tienen menos competencia y tienen mayor libertad para fijar los precios a la alza. Por lo que entonces en algunos segmentos los precios al ser tan altos terminan asfixiando a las empresas recién establecidas, lo cual crea otra barrera de entrada. También tenemos que hablar de las barreras de salida. Y es que debido a la alta inversión que se tiene que hacer para ingresar al mercado, permanecer en él, y luego la inversión que se tiene que hacer para dejarlo, muchas empresas les es más rentable seguir operando en el mercado que salir de él. Por lo que entonces tienen que asegurar su sostenibilidad financiera, lo cual reduce su margen para reducir sus precios. Y si le añadimos el papel del Estado mediante la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual regula los precios y evita que sean demasiado altos en algunos sectores, como el rural, hace que en el mercado de las telecomunicaciones haya en general una estabilidad de precios, ya que no hay mucho margen para subirlos ni para bajarlos, debido a todos los factores que ya hemos mencionado: las barreras de entrada, las barreras de salida y la regulación del Estado.
Buenas tardes. Para terminar nuestro trabajo vamos a dar un análisis en el cual las barreras de entrada y salida en mercados oligopólicos guardan un papel fundamental en la configuración de precios y dinámicas competitivas dentro del sector de telecomunicaciones. En primer lugar, las barreras actúan como mecanismos que protegen las actividades dominantes de nuevos competidores más pequeños, ya que están compuestas por factores como alta inversión inicial en infraestructura, escasez de regulación del espectro radioeléctrico, economías de escala establecidas y la lealtad del cliente que protegen a las marcas consolidadas y preponderantes en el mercado. De esta forma, las empresas logran operar con márgenes de precios estables o elevados, puesto que se reduce la presión competitiva que podría forzar a realizar ajustes a la baja, enfocando sus esfuerzos en la diferenciación a través de innovación tecnológica, ampliación de cobertura y mejora de la calidad del servicio. Acciones importantes para fortalecer su posición en el mercado, dificultando la entrada a nuevos participantes. Por otro lado, las barreras de salida obligan a las empresas a mantenerse en el mercado, incluso en escenarios de baja rentabilidad, ya que están vinculadas a costos elevados de desmantelamiento, compromisos contractuales a largo plazo y la pérdida de clientes o reputación. De esta manera se limita la volatilidad de los precios, puesto que se fuerza a la permanencia, provocando así una limitación de estrategias agresivas que podrían comprometer su sostenibilidad financiera, como las guerras de precios. Para concluir, queremos decir que la interacción entre barreras de entrada y salida genera un equilibrio donde la competencia constantemente se desplaza hacia factores que no están basados en el precio, como la innovación, la diferenciación de servicios. Ahora bien, esto garantiza la estabilidad y rentabilidad para las empresas que ya están establecidas. Sin embargo, también perpetúa un ciclo de dominio por parte de los actores consolidados, lo que genera limitaciones para los consumidores en cuanto a diversidad de opciones, además de desincentiva la entrada de nuevos competidores. Y dado a lo anterior, aunque la regulación estatal es un ente necesario para el acceso a básico y evitar abuso dentro de este mercado, suele ser insuficiente para disminuir las barreras legales y estructurales que favorecen a las grandes empresas. Por esta razón, se requieren políticas que equilibren la protección del mercado, como incentivos que faciliten la competencia para transformar el escenario, elementos clave como subsidios para reducir los costos de infraestructura de nuevos entrantes, flexibilización en el acceso al espectro radioeléctrico o estímulos a la innovación tecnológica, le apuntan a un panorama de apertura comercial en el mercado. Es importante mencionar que solo mediante un enfoque totalizador que aborde ambos tipos de barreras se puede lograr dinamizar el mercado, en el que la competencia impulse a mejores en calidad, accesibilidad y precios, beneficiando a los consumidores y promoviendo un desarrollo sostenible en el sector. Muchas gracias por su tiempo.